Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a millones de personas en el mundo y que es poco conocido por la mayoría de estas, el espectro autista. En el día de hoy vamos a tratar sobre cómo ser más inclusivos y llevar un mejor trato a la sociedad hacia estos pacientes. El día de hoy me acompaña el doctor Gerardo Luján, médico neurólogo pediatra de Christus Muguerza. Muy buenos días, mucho gusto. Vamos a platicar entonces un poquito sobre el espectro autista. No sé si tienes alguna pregunta en específico con lo que quieras que partamos. Claro que sí, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí primero que nada. Y me gustaría comenzar preguntándote en general qué es el espectro autista. Bueno, el espectro autista se trata de una condición en la cual hay digamos que una diferente percepción de cómo son los estímulos que recibe una persona. Es decir, pues en este caso, refiriéndome en el grupo específico de los niños, digamos que van a percibir las cosas de una forma completamente diferente a lo que nosotros estamos habituados o acostumbrados. Es decir, debido a que reciben una mayor cantidad de información, entonces la cantidad de información por minuto que recibe un paciente en el espectro a una persona dentro del promedio, pues es muchísimo mayor. Entonces, digamos que es este procesamiento lo que lo lleva a tomar diferentes em, como respuestas ante situaciones o estímulos que habitualmente no tenemos. ¿Cuáles son las características principales de las personas con autismo? Bien, dentro de las principales características en el espectro autista, podemos hablar primero de un trastorno de la comunicación. Esta comunicación es muy importante recalcar que pues es una información o una comunicación no efectiva en la cual no transmite de forma adecuada un mensaje. Es decir, si tenemos dos tipos de comunicación, que es la verbal y la no verbal, pueden estar comprometidas cualquiera de las dos. Hace años se consideraba nada más que el espectro autista era aquella persona en la que no volteaba a ver a los ojos. Es decir, la comunicación no verbal le daban muchísimo peso debido a que pues sabemos que es la mayor parte de nuestra comunicación, pero le daban mucho peso al contacto visual. Digamos que se ha concluido y se ha progresado tanto en investigaciones que se concluyen que no únicamente es la comunicación no verbal, sino que también puede tener una alteración en la comunicación verbal. Es decir, que no logran transmitir un mensaje de forma adecuada con el lenguaje, ya sea en la manera en que articulan el lenguaje o propiamente lo que quieren decir lo llevan a cabo únicamente a través de señas, a través del lenguaje no verbal. Esto también es pues parte del trastorno del espectro autista, por eso es tan importante la valoración y que únicamente cuando el paciente trae un problema de lenguaje, perdón, es tan importante desde las primeras instancias luego acudir al médico. La comunicación no efectiva, además de esto, nos conlleva un problema en la socialización. La socialización puede ser considerada inadecuada, ya que no únicamente es el paciente que no socializa, el paciente que se aísla, sino que el que lleva a cabo una forma de expresión social muy diferente, muy diversa y distinta a la del niño promedio. Esto considera que que son niños que no conocen el bien y el mal, ni los diferentes tonos en una conversación. Es decir, a veces les cuesta entender cuando a alguien les habla sobre algún tema de forma irónica, sarcástica. Entonces, todos estos son matices que como sociedad hemos llevado a cabo y hemos creado para tratar de enfatizar ciertas circunstancias, las cuales pues no son tan claras para el paciente en el espectro autista. Además de esto, también tienen un mal manejo de la frustración, es decir, son niños o son adultos incluso que no llegan a tolerar en una forma adecuada frustrarse, es decir, si no les salen las cosas como esperaban, tienen una reacción o tienden a reaccionar o a sobrereaccionar de sobremanera. Es decir, se llegan a enojar, a actuar impulsivamente, llegan por decir, si le quitan un carrito a un niño, llega a enojarse al grado de que avienta todo.
o que llora hasta cansarse, a pesar de que fue únicamente quitarle un carrito. Mm, También otro de los síntomas que hay que recalcar es que hasta el 30% de los pacientes en el espectro tienen algún trastorno del sueño. El trastorno del sueño lo podemos dividir ya sea a la hora de conciliar el sueño, es decir, a la hora de que estamos tratando de que se quede dormido el niño, empiezan a quedarse dormido a deshoras, es decir, pasan de las 11 de la noche, 12, 1 y el niño sigue despierto. A veces como familiares buscan justificar estas actividades o estas actitudes diciendo, pues es que yo me quedé despierto hasta tarde, es que tuve la luz prendida del cuarto enseguida y el niño alcanzaba a ver que entraba poquita luz en el cuarto. Entonces estas no son situaciones correctas en cuanto a la higiene del sueño o hábitos del sueño, ya que pues si lo recordamos o si hacemos un poco de remembranza de cuando a nosotros nos tocó ir en alguna ocasión a algún lugar con nuestros padres o con nuestros papás a alguna fiesta, por ejemplo, llegaba a cierta hora de la noche y ya estábamos todos dormidísimos en las sillas del evento o igual en los brazos de mamá, de papá. ¿Por qué? Porque el cansancio es algo inevitable, ¿sí? A excepción de los niños en el espectro autista, esto se vuelve imperceptible. Entonces, pueden llegar a quedarse despiertos literalmente hasta altas horas de la madrugada, siendo esto una higiene del sueño inadecuada. Otra cosa es que no mantienen el sueño de una forma correcta, es decir, pueden llegar a tener un despertar a medianoche y se levantan a fugar como si nada. Esto pues es también clásico en el espectro autista. Obviamente pues tenemos que juntar diferentes criterios, ¿verdad? Pero pues así haciendo una remembranza rápida de los síntomas. Estos son, además de esto, también hay un problema en el despertar en algunos de estos pacientes, es decir, a la hora de despertar del sueño, pueden despertar como relojitos siempre a la misma hora o pueden batallar en despertar, ¿sí? Que tal vez a pesar de que son varios los estímulos, varios los impulsos de que nos llevan a tratar de despertar sí, o bien seguir el día del niño, el niño se rehúsa por completo y está completamente dormido en la cama, siguiendo con unos hábitos completamente inadecuados. Y el último y no menos importante es una alteración de la percepción sensorial. Este es clarísimo y muy, muy importantísimo, ya que sí voy a enfatizar un poquito más en porque la percepción sensorial es lo que obtenemos, la información que obtiene nuestro cerebro a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, digamos que estos sentidos se agudizan o se potencian. Puede haber una hipersensibilidad a los estímulos o una hiposensibilidad. Entonces puede estar muy disminuida la sensibilidad o muy, muy reducida. Entonces, ¿cómo lo van a manifestar los niños? Empezamos con el oído, por decir algo. El oído es como si le regaláramos más decibeles a su audición. Entonces, bueno, un oído hipersensible. Entonces, digamos que el niño, si nosotros estamos aquí taladrando en el cuarto, para el niño va a representar un ruido mucho más amplio que lo que nosotros estamos percibiendo o los adultos de alrededor. Entonces tienden a reaccionar. Uno, puede ser con sorpresa, que pueden voltear asustados. 2, pueden llegar a incluso salirse del cuarto, depende de qué tan agudizado esté, o a taparse los oídos. ¿Sí? Esto es claramente un dato de una hipersensibilidad sensorial. En segundo lugar, pues tenemos, por ejemplo, la vista, que es una vista un poco más aguda. Digamos que es como si le molestaran algún tipo de luces, ¿sí? Esto es clásico de algunos niños en el espectro, o que buscan estímulos como las burbujas, por ejemplo, en las cuales pues podemos ver que cuando pasa o atraviesa el halo de luz por pues agua, nos hace el efecto de que nos hace un mapa de colores. Entonces, esto les llama demasiado la atención, porque por el efecto visual que obtienen. 3, el olfato. Tienen tan desarrollado y tan agudizado el olfato que algunos de ellos huelen la comida antes de probarla o pueden llegar por decir algo, un ejemplo, de que nosotros le ponemos algunas gotitas de su jarabe en su jugo favorito
típico papá que lo revuelve bien el juguito y se lo da al niño, y en cuanto lo abrimos, perciben a través de su nariz que el aroma no es el mismo al que han consumido y se rehúsa por completo a tomar ese jugo. Esta es una actitud muy frecuente de un trastorno de la percepción sensorial que es parte del espectro. En cuarto lugar, tenemos el gusto, que también es un dato muy común encontrar en los niños en el espectro, debido a que las papilas gustativas se vuelven tan sensibles que nos empiezan a detectar texturas y no toleran cualquier tipo de textura. Es decir, es muy frecuente escuchar que llegan mamás de pacientes diciéndome, es que come bien, come carne, pero nada más carne molida porque no le gusta comer ningún otro tipo de carne. Pero el pollo nada más desmenuzado y muy desmenuzadito tiene que ser siempre, porque si es algo diferente a lo que le estamos dando, no lo tolera y no lo quiere. Entonces ya aquí es una alimentación pues inadecuada, con mucha selectividad. Son estos típicos niños picky eater, que son muy piquis al comer. Pero pues aquí ya más bien nos estamos inclinando hacia una selectividad alimenticia. Y en quinto lugar es el tacto, el cual volvemos tan sensibles nuestras terminaciones nerviosas, y hay que recalcar mucho de que como especie el ser humano tenemos mayor número de terminaciones nerviosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces se vuelve tan sensible el tacto, que el hacer estímulos como un movimiento de las manitas tipo aleteo puede traer estimulación hacia todas las terminaciones nerviosas en las palmas de las manos, generándole al paciente una sensación placentera, sin el punto de vista morboso de la palabra. Digamos, únicamente un placer cuando viene algún estímulo positivo para el niño. Entonces son niños que pueden hacer algún aleteo o algún brinco constante cuando se emocionan con alguna situación. Otra es que no me perciben de igual forma el dolor. Sí, es decir, pueden ser estos niños que se cansan y que se dan un golpe por alguna circunstancia, y decimos hasta nosotros como adultos, ni lo voltees a ver y no va a reaccionar. Y no va a reaccionar y no va a decir nada, y literalmente no hace nada el niño. Se levanta como si nada y sigue en su juego. ¿Por qué? Porque realmente no hay una percepción del dolor. Claro. Otra es la percepción del cansancio. Son niños que no perciben el cansancio, y por esto muchas veces se disfrazan o se confunden los síntomas con un niño con déficit de atención e hiperactividad. La palabra hiperactividad en mayúsculas y subrayada. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nada más el niño que corre todo el día es porque es hiperactivo, o sea, es demasiado activo. Y no necesariamente es esto, sino que tal vez no está sintiendo el cansancio. Entonces aquí hay que valorar e individualizar a cada niño. ¿No? Súper claro. Estoy pensando en todas estas series o películas que nos han presentado, y cuando tienen a un personaje que tiene el espectro autista, siempre nos lo presentan con las características de que puede llegar a ser una persona posiblemente violenta, con resistencia a la frustración, pero muchas de estas veces son personas sumamente inteligentes. Sí, realmente es algo que se encuentra mucho, sobre todo en pacientes manejados y detectados a tiempo. ¿Por qué? Porque sí se encuentra una mayor capacidad intelectual en muchos de ellos, no en todos, ¿verdad? Ya que desafortunadamente pues es como nosotros, en cuestión de que tal vez existe el adulto promedio que tiene un coeficiente intelectual promedio, existe alguien destacado, existe alguien por abajito del promedio. Siempre es así. Y para el espectro autista pues no es la excepción. También hay personas sumamente destacadas, y hay que recordar que Albert Einstein pues estaba en el espectro autista. Entonces realmente es una mayor capacidad para percibir cosas, que si lo encauzamos en el momento, que si sabemos manejarlo, que si sabemos llevarlo, o digamos que potenciar estas habilidades que tiene, puede llegar a lograr cosas sorprendentes, sí. En el caso particular, pues tengo una pacientita que a todo mundo se la presumo, tiene 6 añitos y habla 5 idiomas, entonces está en el espectro, y pues la verdad es que es algo que parecen hasta superpoderes. Claro. ¿Por qué? Porque
hay una habilidad sorprendente para el aprendizaje, una habilidad sorprendente para manejar los diferentes lenguajes. ¿Qué es el problema aquí? Que hay algunas otras disfunciones, que tal vez es socialización, que tal vez es comunicación para la expresión de una idea en específico. Sí hay algunas disfunciones, pero pues está trabajando en ello. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico certero de que una persona está en el espectro? El primer paso es, uno, informarse y sospecharlo en algún punto, porque muchas veces creo yo que el principal problema al que nos enfrentamos, tanto médicos como psicólogas, como educadores, que ahorita ya tienen mucha apertura sobre el tema del espectro autista, y tenemos la fortuna también de que en nuestro estado nos refieren muchos pacientes los mismos educadores. ¿Qué es el problema con el que nos topamos? Que muchas veces por parte de los papás existe una negativa. ¿Por qué? Porque existe esta imagen predestinada o prehecha sobre el espectro autista de que es únicamente el niño disfuncional que está corriendo en la calle, que está gritando todo el día, o que está, por decir algo, pegándose en un vidrio. Y que lo vemos en la iglesia y que decimos, es que yo creo que ese niño es autista. ¿Cómo si él es autista? ¿Cómo mi niño podría llegar a ser autista? Claro. Pero creo que aquí hay que entender que hay diferentes niveles y en base al nivel también son las capacidades que tiene el paciente. Y todo estaba muy ligado también al coeficiente intelectual y la determinación temprana del diagnóstico. Como tal, para llegar al diagnóstico es, como te comentaba, primero la sospecha. 2, hay muchas pruebas neuropsicológicas que nos pueden apoyar desde valoraciones como el A22, que es una de las más comunes, o el ADR. Pero pues en fin, se tiene que individualizar qué tipo digamos que prueba neuropsicológica se le debe de aplicar al paciente. Y esto pues se valora en conjunto el neurólogo con el neuropsicólogo o el psiquiatra con el neuropsicólogo, porque también el psiquiatra puede realizar algún diagnóstico, algún aporte, alguna valoración o manejo. ¿Y cómo se realizan estas pruebas? Estas pruebas consisten en, uno, que digamos que es una batería de preguntas en las cuales pues se le hacen directamente al familiar. Y además de eso se ve el comportamiento del niño ante diferentes circunstancias. Es decir, les ponen diferentes juegos, estrategias, ¿para estar evaluando constantemente al niño y el cómo reacciona ante cada una de estas circunstancias. Digamos, algunos de ellos tienen mucha facilidad para armar rompecabezas, entonces les puede poner incluso unas pequeñas piezas de rompecabezas y son estos niños que tienen muchísima facilidad. Entonces son diferentes criterios, diferentes puntos, las cuales digamos que estas pruebas no duran un solo día, porque se agotan los niños, es difícil para el evaluador y aparte lo que queremos es que sea lo más objetiva posible. Entonces, en diferentes días para que no digamos, es que tal día se le hizo y venía el niño de malas. ¿Me explico? Entonces son diferentes días en los cuales la prueba se realiza y ya con el resultado final es con lo que se procede a trabajar. Y suponiendo que la persona ya con estas sospechas hizo las pruebas y hizo todo el procedimiento y ya cuenta con un diagnóstico de autismo, ¿qué es lo que sigue, Doc? ¿Qué terapias tienen disponibles? ¿Medicamentos? ¿Qué tipo de tratamiento pueden recibir? La terapia, pues tenemos la farmacológica y la no farmacológica. Dentro de la no farmacológica incluyen las terapias, tanto terapia sensorial, que es estimular a los 5 sentidos, como ya platicamos ahorita de la palabra sensorial. Esta es la estimulación a los 5 sentidos. ¿Con qué? Con luces, con texturas, con objetos, con movimientos. Hay que individualizar al paciente. Terapias de lenguaje, terapias grupales en las cuales busquemos la integración de los pacientes, busquemos fomentar la socialización, terapias motrices que evaluamos la motricidad fina y la gruesa del paciente, en la cual esté más comprometido él, pues se busca la forma de apoyarlos. Esto es por parte de lo no farmacológico, además de unas terapias alternativas, como por ejemplo la equinoterapia, que también no deja de ser una buena terapia. Incluso hay actualmente ya terapia con delfines, en algunos otros casos. O
medicamento, digamos que alternativo, como en este caso, lo único que tiene como tal aval y sustento es el uso de omega 3. Ok. El uso de omega 3 tiene mucho beneficio para el paciente, ya que digamos que se producen neurotransmisores de alta calidad y esto ha disminuido la cantidad de neurotransmisores estimuladores, ¿sí? Lo cual disminuye un poco el umbral de la irritabilidad que puede llegar a presentar un paciente. Entonces, esto es por el lado alternativo o no farmacológico, además de las terapias. Y por el lado médico, pues tenemos diferentes terapias, desde antidepresivos, antipsicóticos, etcétera. Aquí algo que hay que recalcar y algo que es muy importante es que el tratamiento no se maneja como una receta de cocina. Es decir, no todos los niños necesitan exactamente lo mismo, del mismo modo, a la misma forma. Hay que individualizar cada caso y ese es el papel del médico que está implicado en esta triangulación, por decirlo de algún modo. Es decir, necesitamos ver cuáles son las necesidades que queremos cubrir y trabajar en base a una estrategia y metas claras de qué es lo que buscamos. Si no tenemos una meta, vamos a perder fácilmente el rumbo. Okay. Y se va a perder la dirección de hacia dónde vamos. Entonces, lo primero es fijar metas para que en base a ello trabajar. Tenemos muchos fármacos actualmente y existe también mucho tabú detrás de los fármacos. La terapia farmacológica no es mala, o sea, no necesariamente es algo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces existe esta idea de que la terapia farmacológica únicamente se trata de algo que es para apagar al niño. Y no es así. Precisamente para eso hay formación en autismo. Para esto se evalúa por el neurólogo pediatra o el psiquiatra especialista en pediatría, que sería el psiquiatra. ¿Para qué? Para valorar cuál es el camino a seguir o la mejor línea terapéutica para el paciente. Obviamente aquí todo tratamiento, hay que recalcarlo, implica un periodo de adaptación, ¿sí? Porque hasta fármacos completamente ajenos al efecto que queremos obtener, por decir, algún antibiótico, requiere cierto tiempo para llegar a una concentración media en la sangre. Entonces, implica tiempo, implica un proceso, el cual desde el principio tenemos que tener bien claro cuál es nuestro caminito a seguir, por decir de algún modo. Y obviamente no todos van a evolucionar con la misma velocidad porque hay diferentes niveles y hay diferente recepción o percepción del fármaco de cada persona. Claro. Sí. Entonces, pues es esto. ¿Cómo afecta el espectro en la vida cotidiana de una persona con autismo? ¿Y cómo afecta el espectro a la familia alrededor de un niño diagnosticado? De un niño diagnosticado, por decir, no tendría que implicar grandes cambios si estamos en los niveles más bajos o en el nivel más bajo, que es el nivel 1. Ya en el nivel 2 empieza a generarme una dependencia, un apoyo que necesiten, aunque sea tal vez mínimo en comparación del 3. El 3 sí es una dependencia familiar. Entonces es aquí como muy difícil dar una sola respuesta, ya que tenemos como tres diferentes áreas en el espectro, que volvemos a que espectro es como si abriéramos un abanico de posibilidades de cuál va a ser el caso individual del paciente. Creo que en esto también podría radicar la idea de individualizarlo, porque si lo individualizamos, vamos a buscar que lo antes posible sea individual. Sí, claro. Sea individual, se valga por él mismo, independiente. Entonces, al lograr esto, obviamente pues va a ser mínima el problema social, pero entre más dependiente, entre más tardemos en dar un manejo, pues como cualquier otra condición, nos puede llevar a un peor desenlace. Claro. Sí. Entonces, realmente, por decir, en alguien nivel 3, pues tal vez sí va a depender mucho de su familia. Sí va a depender mucho de que la sociedad esté enterada de que es portador de espectro autista o tiene esta condición. ¿Para qué? Para que simplemente tengamos más conciencia de que tal vez alguna actitud, tal vez algún comportamiento que socialmente puede ser mal visto,
tenemos que aprender también a sobrellevar la situación y entender de que está viviendo su propia lucha. Claro. ¿Me explico? Sí, por supuesto. El paciente en el nivel 1, pues tendríamos que adaptarlo lo antes posible y tendría que estar como un niño normal y no tendría por qué implicar algún cambio en la dinámica familiar y en la dinámica social del paciente. Así es. Y anteriormente hablábamos con un doctor y nos decía, para toda enfermedad siempre tiene que ser un traje a la medida del paciente. No puedes tener el diagnóstico y darle lo mismo que a otros 400 niños. Claro que no. Sí, exacto, y más porque somos tan diversos. Sí, el simple hecho de ponernos a pensar de que cómo es cada quien, cada personalidad es bien diferente. Entonces, hablar de algo tan específico como es el cuerpo humano, y en este caso algo tan complejo como es el cerebro, la percepción es bien diferente de las cosas. Así como decimos a veces cuando hay un problema, el problema hay dos versiones. De igual forma, también acá siempre hay digamos que una aventura propia del paciente y una versión de qué es lo que está viendo la sociedad. Del entorno, por Sí. supuesto. Doc, tengo una pregunta y estaba un poco hacia lo que viví yo en mi realidad. Como niña de los 90s, escuchaba mucho el término hiperactividad. Posiblemente se trató la hiperactividad, pero resulta que al final era el espectro autista. ¿Cómo podemos percibir un adulto con el espectro en la actualidad? En la actualidad, bien. Muy interesante pregunta para empezar. Hiperactividad, si esto fue en los 90s, ¿por qué se creó tanta conciencia sobre la hiperactividad? Porque vienen estudios desde mucho antes donde la hiperactividad, digamos que fue el boom de la generación. Digamos que fue cuando tratamos de concientizar a todo el mundo sobre que había una condición en la cual el paciente podía estar corriendo y que no era por decisión propia, sino que era por una condición del paciente que estaba enfrentando en ese momento, y es lo que actualmente se está buscando hacer con el autismo, concientizar a la población, para que poco a poco haya más aceptación y poco a poco también haya más conciencia. Ya ahorita estamos en un punto en el que hablar de TDAH ya es como el pan de todos los días. Realmente hasta dicen, yo tengo TDAH, llega alguien y nada más por estar inatento con alguna situación, a pesar de que no me cumpla con diagnóstico de TDAH, dice, yo creo que tengo TDAH. ¿Por qué ha llegado a este punto la racionalización del término, perdón? Que no implica algún cambio, no implica alguna actitud diferente de la sociedad hacia esta persona. Ahora, en el espectro, digamos que todavía hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo podemos diferenciar a alguien que estuvo o está en el espectro? Uno es porque tiene conductas estereotipadas. Digamos que puede tener conductas repetitivas. Dos, fluctuaciones del estado de sueño. Digamos que tal vez tiene periodos en los que logra conciliar bien el sueño, pero vienen otros periodos en los que el sueño simplemente es muy difícil conciliarlo. Me ha tocado también casos en los que, pues, platicando sobre el caso individual de una pacientita, pues comenta ya después la mamá o el papá o el cuidador, porque pues incluso cuidador es man, de que, ay, no, pues yo creo que yo también. Y es muy común esta parte, donde ya nos empezamos a ser conscientes de que tal vez nosotros tenemos más criterios de espectro autista que de TDAH. Aquí yo creo que hay que individualizar también mucho. Hay que ser como muy, muy, muy conscientes que es una línea muy delgadita. Una línea muy delgadita y que digamos que se tratan de condiciones, no de enfermedades, ¿sí? Las cuales no podemos tomar a la ligera, ¿sí? El pensar en trastorno de espectro autista realmente me implica una necesidad del paciente por la adaptación, ¿sí? Entonces es lo que habría que pensar primero. Si hay un paciente adulto, ¿en qué te puedo apoyar? Si es el sueño, si son las conductas repetitivas, si tal vez es nada más fluctuaciones en el estado incluso de ánimo,
Ok. ¿sí? Tal vez buscar que, ok, nada más mi problema es que no tolero la frustración. Ujú. Ok, pues tal vez te tenemos que dar un manejo o manejarte nada más el estado anímico. ¿Para qué? Para que no tengas tantas explosiones. Sí, Sí. de que hay muchos pacientes así, hay muchos pacientes así. De que actualmente, pues debido a la información, a que ya es tan simple como abrir el celular, picarle al TikTok y nos vamos a topar algún TikTok o algún video o en Facebook o en Instagram, algún video donde alguien nos está redactando Ujú. algunos de los síntomas y al final nos dicen, está en el espectro y es donde nos quedamos así, caray. Estoy en el espectro. Sí, por supuesto. Eso es bien importante de que si algo así estamos viviendo, también valorar la posibilidad de acudir a un neurólogo de adultos, acudir a un psiquiatra, a un neuropsiquiatra. ¿Para qué? Para valorar si sí tenemos este diagnóstico y en caso de tenerlo, también ver que no va a haber algún cambio. O sea, simplemente es valorar qué es la necesidad que tiene el paciente. Afortunadamente, eh, pienso y puedo percibir que en la actualidad tenemos muchas herramientas para poder controlar a lo mejor estos impulsos que puedan llegar a tener las personas con el espectro y las personas en general. Estamos viviendo una era que todos tienen ansiedad o depresión. Entonces tenemos muchas herramientas para poder contrarrestar estos efectos en la vida cotidiana, tanto para las personas con el espectro autista como para las personas con otros espectros que podamos llegar a tener. Y eso me lleva, Doc, a que me platiques cuáles son los mitos y realidades más constantes que puedes ver en consulta. Y yo creo que el principal mito, así el número uno, por mucho, es ya los concientizamos sobre el espectro, ya platicamos sobre todo esto, ya platicamos sobre qué parte del abanico está el paciente, pero el tratamiento. Ok. El tratamiento es como el punto pivote de la consulta, ya que los papás muchas veces estamos también mal informados todos. Realmente, o se han vivido cosas de donde se da un tratamiento a dosis muy altas y obviamente cualquier fármaco en una dosis que sobrepasamos o que no es la que necesita el paciente, pues afecta. No a todos nos va a caer el mismo fármaco y es lo que yo les he comentado a muchos papás y porque me ha tocado la experiencia también de que a todos les cae y simplemente va a haber pacientes en los que me va a hacer alguna reacción, digamos que opuesta a lo que buscamos. Ujú. Por eso es bien importante mantener una relación médico-paciente y en este caso pues a mí que me toca trabajar con niños, médico-papá de los pacientes. Claro. Pero es bien importante entender que el tratamiento no es para sedar. El tratamiento no lo va a tener atontado porque usan mucho esta palabra. No quieren tenerlos ellos atontados en todos lados. Quieren que sigan viviendo su vida, pero quieren nada más como enfocarlos. Ok. Esta misma cultura del TDAH nos ha dejado también mucho problema a la hora de establecer un diagnóstico en el espectro autista. Digamos que ya cumplió ciertos criterios, pero también puede ser tan genérico uno al otro que dicen los papás, es que ya XYZ me comentó que estaba en TDAH. Ujú. ¿Por qué estamos ahorita en el espectro? ¿Por qué me está cambiando? Realmente yo creo que la primera persona en darse cuenta que el niño está en el espectro es el cuidador. Claro. Diría que los papás, pero a veces por cuestiones de trabajo o de situaciones sociales, pues ya ahorita quien está cuidando a los pacientes a veces incluso llegan a ser las abuelitas o las estancias infantiles. Entonces, son quienes primero se dan cuenta, el cuidador, que es el problema que entramos en una fase de duelo ante cualquier noticia que puede impactarnos y en este caso pues impactarles a una persona que es tan importante en su vida. Llega el proceso de duelo donde la primera fase siempre es la negación y siempre va a estar esta negativa de es que no, es que no, es que no, es que no. Precisamente para eso se acude al especialista, para individualizar el caso y para ver. Yo creo que estos dos son los principales tabús, la línea entre el déficit de atención y el espectro o algunas otras condiciones, porque igual hay niños que, por ejemplo, no hablan, pero es por una condición en la audición y no necesariamente es porque estén en el espectro o tienen ambas.
Me explico, es muy variable. Esos dos yo creo que son los principales y el efecto del fármaco yo creo que por mucho es más del doble de la situación. Y es la principal pregunta y sí hay que quedar bien claro que se medica nada más lo que se necesita dar, ni más ni menos, ¿sí? Se tiene que dar el tratamiento específico para el caso específico del niño en la dosis que se está indicando. Si no se lleva a cabo esto, también no podemos trabajar buscando meta, porque no se está cumpliendo alguna de las dos partes. Claro. Doc, ¿las personas que están en el espectro son conscientes de que están en el espectro? Muchos sí, de hecho, en la experiencia también me ha tocado de que hay pacientitos tan conscientes de su condición, de que ellos les han preguntado a las mamás, ¿quieres que lo comentemos? ¿Quieres que no lo comentemos? Y ellos dicen, a mi maestra sí y a mis amigos no. Ok. O no quiero que lo digamos, o sí quiero que lo digan. Entonces yo también tengo que trabajar en base a eso, en base a qué es lo que quiere el niño, porque hay niños que son muy inteligentes, volvemos al tema. Y a un niño muy inteligente no le puedes imponer algo, porque es una etiqueta, y al final de cuentas las etiquetas a veces ni en la ropa son buenas, ¿sí? Sí nos sirve para ver al final de cuentas tal vez alguna talla, por decir algo. Pero nadie nos quita o nadie nos bloquea o nos protege sobre si esa etiqueta nos va a molestar, ¿sí? Y es una etiqueta que la va a llevar la prenda toda su vida útil. Sí. Entonces sí tenemos que ser como muy conscientes de esto porque ahorita no hay tanta conciencia social sobre este término. Entonces es en lo que se está trabajando. Yo cada vez veo más información en los medios. Recientemente se hizo una marcha aquí en Chihuahua sobre el espectro autista. Entonces son cosas que son muy significativas sobre el espectro, ¿por qué? Porque lo están haciendo visible. Y el visibilizar algo es hacer que gente cada vez se vaya empapando más. Es decir, van a buscar hasta por curiosidad. ¿Y qué es el espectro? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué autismo? Entonces llega la información y es el fin de todo esto. Concientizar que una neurodivergencia o que una percepción diferente a la realidad pues no implica ningún cambio en la vida del paciente. Pero ahorita sí hay mucha conciencia de muchos niños de que quieren evitar, o los papás queremos evitar que ellos pues crezcan con esta etiqueta. Claro. Y pues mal hecho. Son personas, somos todos tenemos en algún momento de nuestra vida algún tipo de neurodivergencia, posiblemente algún tipo de enfermedad, lo que sea. Y a mí me gustaría saber qué podemos hacer como sociedad para que las personas en este espectro o en cualquier otro tipo de neurodivergencia se sientan incluidas en la sociedad y que quitemos un poquito este tabú de, como decías ahorita, son personas con posiblemente un coeficiente intelectual bajo, error. Son personas que automáticamente son violentas, error. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que nos lleve a un ambiente más inclusivo, tanto posiblemente yo como maestra, yo como empleada, yo como lo que sea, que me encuentre en una situación en la que tenga que convivir constantemente con una persona en el espectro? Pues yo creo que desde entender puntualmente cuáles son las condiciones o más bien las cosas a las que nos lleva estar en el espectro, ya podemos estar hablando puntualmente sobre que está percibiendo más cosas al mismo tiempo. Ya desde ahí, ya es caray, pues es que tal vez viene muy estresada, viene muy preocupada, o viene muy preocupado y me gritó, o actuó así de este modo, pero desde su punto de vista, desde su galera, desde su trinchera propiamente. Claro. Entonces, creo aquí que hay que, considerar que cada individuo, precisamente la palabra individuo es individual, ¿sí? Entonces, cada quien es una vida aparte y cada quien está viviendo una situación diferente. Entonces, creo que desde aquí, partiendo de esto, porque también muchas veces llegan familiares diciendo, es que la gente me tacha de mala mamá porque no le pego al niño, por ejemplo. No le he pegado, pero pues yo sé que no está en él. Claro. Entonces, aquí yo creo que
uno es quitarnos de toda esta imagen social de que el comportamiento tiene que ser de cierto modo. ¿Por qué? Porque no todos están viviendo la misma situación, ¿sí? Cada persona está viviendo una pelea diferente, cada vida es un mundo diferente, cada mente es una situación completamente, digamos que distinta a todo lo que puede estar pasando. Entonces, no hay cómo hablarlo, no hay cómo dialogarlo, no hay cómo hablar las cosas, ver a la gente por lo que es, ¿sí? Realmente no fijarnos tanto en qué puede no estar haciendo la persona o qué puede no estar siendo en este momento. Tal vez no estoy siendo paciente, tal vez no estoy siendo empático, pero también yo, desde el punto de vista de que estoy en el medio externo, no estoy siendo empático de qué está viviendo esta persona. Por supuesto. Entonces creo que es eso, uno, a entender de que si está el paciente o si está el niño gritando, lo único que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer es dejar de prestarle atención, es decir, dejar de poner todos nuestros ojos sobre el niño si estamos ajenos a esta situación. Porque muchas veces lo único que hacemos es ir alejando a las personas. Entonces la mamá o la cuidadora en lo que va a optar es por no sacar al niño. ¿Por qué? Porque si el niño se tira y hace una rabieta cuando va al súper, pues no lo va a llevar al súper, siendo que pues está obteniendo muchos estímulos que va más allá de nada más la rabieta que hizo al final. ¿Me explico? Y tal vez para él es otro punto de vista completamente diferente, otra situación completamente ajena a él, lo que lo está llevando a tomar esta actitud. Cuando estábamos preparando el podcast, nos platicaste acerca de la cantidad de pensamientos que tenemos cada segmento. Y me gustaría que lo mencionáramos porque me parece que es un tema importantísimo, poco creíble, la verdad. A mí me costó trabajo entenderlo, pero me gustaría que lo platicáramos poquito. Sí, pues hablamos sobre el tema de ideas simultáneas efectivas. Una idea simultánea efectiva es la cantidad de ideas que se pueden concretar en una acción en un momento determinado. Se analizó al adulto promedio, tanto el género masculino como femenino. El género masculino, que tengo mis dudas, como les dije, tenemos una idea simultánea efectiva, es decir, únicamente una idea en la cual nos podemos enfocar y tendría toda nuestra atención, ¿sí? Para llevar a cabo una acción de una forma adecuada. La mujer tiene la posibilidad de hacer 3 ideas simultáneas efectivas, a pesar de que desde hace mucho tiempo se ha dicho que 2 cosas a la vez, la mujer puede hacer 2 actividades, no, puede hacer 3, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia aquí? La cantidad de atención que ponen las cosas. Es decir, del 100% que ponemos nosotros como género masculino en una ventanita, por decir algo, la mujer tiene que dividir esta cantidad de atención entre sus 3 ideas simultáneas. Mientras una persona neurodivergente o en el espectro autista tiene más de 20 ideas simultáneas efectivas, lo cual pues nos llevaría, como platicábamos en el ejemplo, de que nos llevaría a pararnos en el Costco, en el pasillo de las televisiones, y prender cada televisión en un canal diferente. Entonces, querer ponerle atención a una sola es imposible porque todos los canales están al mismo tiempo. Quererle poner atención a todas es imposible. ¿Por qué? Porque no da el cerebro para tanto. ¿Qué es el problema? Que no estamos entendiendo que el niño o la persona en el espectro está recibiendo una mayor cantidad muy superior de estímulos simultáneamente. Para nosotros venir aquí tal vez implica de que ahí está la iluminación, ahí está el reloj de arena, la macetita, los sillones, pero a las personas en el espectro autista implica una experiencia completamente diferente y es a lo que me refería hace ratito, de que es una experiencia donde podemos obtener mucha información incluso de las luces, mucha información incluso de los aromas, que tal vez para nosotros es imperceptible, para ellos es muy perceptible. Los sonidos que tal vez acá a 3 habitaciones están hablando, tal vez para nosotros es imperceptible su lenguaje, pero para el pequeño o el niño o el adulto en el espectro tal vez es muy perceptible. Entonces hay que entender eso. Me topé una vez nos mandaron un video donde está un niño hablando sobre el espectro
este niño está en el espectro autista. Ujú. Para darse a entender, dice que el estar en el espectro autista, le ponen el ejemplo a la persona que está con él, le dice, es como tener un cesto muy grande de manzanas. Todas las manzanas tienen la misma forma. Ujú. Dijo él, yo soy una pera. Ok. Dice, no puede ser fruta, Ujú. no puede ser dulce, no puede ser del mismo tipo de frutas comestibles, ¿sí? Pero lo que sí es que es muy diferente la percepción de una pera a una manzana. Es muy diferente la percepción de alguien que no está en el espectro a alguien que es neurodivergente, ¿sale? Ok. Y Doc, para finalizar, Sí. me encantó la plática y, y siento que todo este tipo de charlas nos llevan 100% a la concientización de que, como decíamos ahorita, todos somos humanos, funcionales, pero a veces somos una pera, a veces somos una manzana y a veces somos otro tipo de fruta. Me gustaría para finalizar que me dieras 3 tips para la concientización. Concientización. 1. Diría yo que no satanizar el espectro autista ni el uso de tratamiento. ¿Por qué? Porque ni el espectro autista significa bajo rendimiento escolar, ni el espectro autista significa un niño disfuncional. Sí, significa que es un niño que está percibiendo nada más las cosas diferentes. 2. Y la satanización del medicamento, vuelvo a lo mismo. No es algo malo el manejo farmacológico. Hay que trabajar mucho en concientización sobre esto. Todavía nos queda mucho, yo creo que, tiempo para lograr crear como sociedad la conciencia sobre el tratamiento. La segunda situación es no prejuzgar a la gente. No tener una idea preconcebida de que hay niño malcriado, niño que no le están poniendo límites, porque no siempre se trata de límites. Hay condiciones, sobre todo yo que trabajo pues con niños y sobre todo que trabajo pues del área de neurológica, pues hay que entender que no todos los niños son por cuestión de comportamiento. Ujú. Hay cosas que los rebasan y que van más allá y no es que sean malos papás ni malos niños. Sí, es que tal vez nosotros estamos actuando mal como sociedad al juzgar o prejuzgar a toda la gente en nuestro entorno. Y número 3, yo creería que, mm, y- que si en algún punto alguien piensa o pensó que está en el espectro o que puede estar su niño en el espectro o que yo o que tú o que quien sea puede estar en el espectro, simplemente creo que nos podemos acercar a la persona y decir, deberías de ir al neurólogo, al psiquiatra y quitar todo este tabú que existe atrás de estas dos especialidades. Porque también existe todavía cuesta mucho trabajo el pensar en ir al psiquiatra. Decimos, es que no estoy loco. Es que porque al neurólogo yo no quiero que me lo tumben, yo no quiero que me lo dopen. Ujú. Veo a un niño, siempre está veo a un niño que siempre está anteponiendo alguna situación. Veo a un niño que se dormía en la clase todo el día, sí, pero no sabemos qué está enfrentando. Entonces, si tenemos dudas de si es o no es, acudir pueden ser con el especialista, ya sea el médico, especialista de cualquiera de las dos áreas, o pueden ir incluso hasta con un psicólogo, una psicóloga para que nos empiece a orientar si puede o no. Que igual vuelvo al tema de que no nos van a brindar un diagnóstico, porque el trabajo del psicólogo no es dar diagnóstico, Claro. pero pues nos puede empezar a hacer algunas pruebas, puede ir adelantando el trabajo para que ya cuando lleguen con el especialista ya tengamos sobre todo concientizado desde la parte de los papás. Ujú. Si se empieza a concientizar esta parte y se empieza a trabajar, ya cuando lleguen ya va a ser muy fácil la aceptación y ya se va a trabajar únicamente sobre el niño. ¿Sale? Súper. Doc, muchas gracias por estar aquí. Definitivamente es un tema del que debemos comenzar a hablar. Si no lo hemos hecho, debemos comenzar a hablar porque es una realidad. Es algo que posiblemente se va a ir presentando más o menos, pero es algo que está. Y platícame dónde te encontramos. Estoy aquí en Cristus Muguerza, en la Torre 4, consultorio 22. Y el teléfono
Claro, claro, claro. El teléfono es el 614-216-3938. Muchas gracias, Doc, por estar aquí. Y bueno, pues que nos toca como sociedad ser un poquito más inclusivos, ser un poquito de mente más abierta. Nos toca comprender que cada quien viene cargando su costalito, como lo comentabas tú. En ocasiones podemos ir a un restaurante o podemos ir a algún lugar y ver que los niños están descontrolados, pero pues cada quien vive su realidad y como sociedad nos toca ser comprensivos, ser pacientes y ser empáticos. Muchas gracias por estar aquí, Doc. Muchas gracias por ver un capítulo más de Espacio Saludable y nos vemos pronto. Hasta luego.